Continuamos con nuestro curso de resumen de la historia de la iglesia medieval. Hemos estado aprendiendo a lo largo de las clases anteriores cómo la historia de la iglesia se puede comprender mejor al dividirla en diferentes etapas: la iglesia antigua, la iglesia medieval y la iglesia moderna. Dentro de la iglesia medieval hemos subdividido esta etapa en dos periodos: el periodo de la formación del Sacro Imperio Romano y las luchas entre la iglesia y el Estado. Y estamos precisamente aquí dentro de las luchas entre la iglesia y el Estado, y el capítulo que vamos a abordar el día de hoy es el capítulo número 11. Y el título de ese capítulo es El Renacimiento y el humanismo y sus efectos en el cristianismo. En el capítulo anterior explicamos cuáles fueron las causas de la decadencia del papado. Y dijimos que hubo causas internas y hubo causas externas. Dentro de las causas externas de la decadencia del papado mencionamos tres. Una de ellas fue el surgimiento del espíritu nacionalista en los diferentes pueblos europeos, y las otras dos causas de la decadencia del papado fueron precisamente el Renacimiento y el humanismo, que son los dos asuntos a los que vamos a dar nuestra atención en este capítulo. Comenzamos entonces leyendo, es el resumen de lo que acabo de explicar. Dos causas externas que debilitaron el poder de la iglesia en la Edad Media, que fueron mencionadas en el capítulo anterior, fueron el Renacimiento y el humanismo. Entonces vamos a ver qué efectos tuvieron estos dos movimientos en el cristianismo de la época medieval. ¿Qué es el Renacimiento? Comencemos hablando del Renacimiento. El Renacimiento. Hablamos del renacimiento de la cultura. De manera paralela a los fenómenos sociales que se dieron en ese tiempo, hubo un cambio ideológico en las esferas más instruidas, más educadas en Europa. Ese cambio constituyó una especie de eje de transición entre la Edad Media y la Edad Moderna. A ese cambio lo llamamos Renacimiento. ¿Cómo se llama? Renacimiento. ¿Por qué Renacimiento? Porque el Renacimiento fue una perspectiva de cambio de cómo se interpreta el universo. Es un cambio de cosmovisión el Renacimiento. Se originó en la ciudad de Florencia, Italia, y todo comenzó con un interés que resurgió por los estudios de las antiguas culturas griega y romana, en lo que respectaba al arte y a la ciencia. Ese interés que hubo en el arte y en la ciencia de los antiguos griegos y romanos se movió no solamente a los asuntos artísticos y científicos, sino también se trasladó el enfoque hacia la teología. Lo que llamamos un enfoque de la dogmática rígida. Cuando hablamos de la dogmática estamos hablando de las creencias que son impuestas a la fuerza. ¿Me doy a entender? Se le llaman dogmas, creencias inquebrantables. Entonces, el catolicismo, parte de su poder lo fincó en imponer su autoridad, la autoridad de sus creencias, a la fuerza. Bueno, fue cambiando la mentalidad europea. Ya no era la dogmática rígida la que iba a gobernar la vida del hombre. En el Renacimiento, ahora iba a ser el ser humano, el dueño de su propio destino. De hecho, esa es la esencia del humanismo, que es el segundo movimiento que vamos a estudiar, pero vamos a esperar algunos minutos, llegaremos en su momento a ese lugar. Entonces, en este movimiento del Renacimiento se extendió por toda Europa. En la Edad Media los valores centrales habían sido la religión, ¿verdad? O sea, el cristianismo era parte de todo en ese tiempo en Europa. La religión, la comunidad, la perspectiva centrada en Dios, una sociedad rural, porque así era el feudalismo, había que hacer producir la tierra para mantener la nobleza y a los reyes. Entonces, en la Edad Moderna, que es la etapa a la que se va a ir moviendo la sociedad y el cristianismo, en la Edad Moderna ya no era centrada en la religión, ahora era centrada en lo secular. ¿Qué significa secular? Es una vida donde
la religión no es la prioridad, sino el ser humano y la sociedad. Ya lo más importante no es lo espiritual ni lo religioso, es lo material. Ya lo más importante no es el feudalismo, es el libre comercio. Lo más importante ya no es la comunidad, ahora lo más importante es el individuo. Lo más importante ya no es centrarnos en Dios, es centrarnos en el hombre. Lo más importante ya no es el campo, lo más importante es la ciudad. Esos son los contrastes que se dieron entre la Edad Media y la Edad Moderna. Y el puente que llevó a la humanidad en esa dirección se llama Renacimiento. ¿Está claro? Este movimiento fue la coyuntura, la bisagra entre esos dos mundos encontrados. Me refiero a dos mundos ideológicos. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Muy bien. Hablemos entonces un poco de cuáles fueron las causas. ¿Cuáles fueron algunas de las causas del Renacimiento? Y vamos a mencionar 5 causas. Empezamos con la primera. La primera de las causas del Renacimiento fueron las cruzadas. ¿Qué fueron las cruzadas? ¿Qué fueron? ¿Quién recuerda? Lo vimos en el capítulo número 6, si no me equivoco. Fueron los ejércitos que se organizaron para retomar lo que en un tiempo fuera el territorio santo. Muy bien. Entonces, las cruzadas fueron las guerras. Fueron las guerras de los supuestos cristianos con la intención de reconquistar Jerusalén y las tierras bíblicas. ¿Se acuerdan? Eso fueron las cruzadas. Entonces, un resultado de las cruzadas fue que los que salían de Europa se exponían a nuevas ideas. Se expusieron a nuevas maneras de ver el mundo. Y cuando regresaban a Europa ya no veían las cosas de la misma manera. Y eso sigue sucediendo, ¿no es cierto? Tú naces y creces en un lugar y crees que ese es el mejor lugar del mundo y que lo que se piensa en ese lugar es la única verdad. Pero después sales y ves que hay un mundo más grande que el tuyo. Entonces tu manera de pensar amplía sus perspectivas, sus horizontes y piensas de una manera diferente. Entonces no fue la excepción. Las cruzadas fueron una de las causas que condujeron la ideología europea hacia el Renacimiento. Número 2, ¿qué dice ahí en sus apuntes? A ver, Martín. La nueva clase media. Como anteriormente solamente existían los nobles y los vasallos que trabajaban la tierra para producir para ellos, con el paso de los siglos se fue generando unos grupos intermedios, tanto los artesanos como las personas que tenían oficios e industrias, producían bienes y servicios intermedios entre los productores y los consumidores. Ese grupo se fue organizando cada vez mejor y empezaron a hacer sus maneras de subsistencia el comercio, es decir, el intercambio de los productos entre los productores y los consumidores, y ellos en el medio se quedaban con una ganancia. A medida que se fue generando esta clase más y más, entonces se produjo una nueva potencia social económica. ¿Me estoy dando a entender? La clase intermedia, la clase media. Ellos fueron fincando su fortuna no con base en el linaje y los títulos nobiliarios. Es decir, ellos no hicieron su dinero y sus bienes como herencia de los reyes, de los ducados y de los condes, sino que ellos hicieron sus fortunas del trabajo y del comercio. ¿Me doy a entender? Entonces esa fue una nueva manera de adquirir poder a través del dinero. Ellos, siendo personas que fueron gradualmente más independientes, vieron un objeto de interés, el financiamiento de las artes, que era un distintivo de las ideas renacentistas. Ellos financiaron mucho de ese trabajo y también, al tener dinero ellos, no tenían que vivir esclavos al trabajo de la tierra, generaba espacio para dedicarse al estudio. ¿Me doy a entender? Que ya habían nacido las universidades en esa etapa. Causa número 3, ahí, Rafael, fuerte y claro. Los nuevos gobiernos fuertes.
Ya vimos desde el final del capítulo anterior que los pueblos se cansaron de trabajar para la causa común del continente y empezaron a mirar para sus propios beneficios regionales. Así que el espíritu nacionalista ya se estaba gestando. Cada uno de los pueblos empezó a formar su propio ejército, a delimitar sus fronteras, a darle seguridad a la gente que estaba dentro de esas fronteras, y eso generó estados de mayor paz, pero también de mayor independencia, que eso fue un distintivo también de las ciudades renacentistas. Número 4, por allá atrás, Erika. La caída de Constantinopla. Hablamos también en el capítulo que designamos tanto de las cruzadas como la caída de Constantinopla se venía gestando con el paso de los tiempos. La avanzada de los musulmanes fueron conquistando más y más, llegaron a Constantinopla en el año, a fines del año 1000 del siglo XI. Entonces, eventualmente el año 1453, Constantinopla, la ciudad más importante del cristianismo oriental, finalmente sucumbió ante el poder de los otomanos musulmanes, y entonces eso provocó que muchos de los intelectuales y de los eruditos teológicos de Oriente huyeran, y no les quedaba otra que huir a Europa. Ellos vinieron no solamente con su fe, pero también con su conocimiento, con su sabiduría. Y como el dominio de ellos era el griego, mientras que en Europa era el primero el latín y después las lenguas vernáculas de cada nación, ellos al conocer el griego tenían acceso a los conocimientos que habían sido consignados en ese idioma, tanto los conocimientos bíblicos y teológicos que estaban en griego, como los conocimientos filosóficos que estaban en griego. Platón escribió en griego, Aristóteles escribió en griego, sin contar todos los demás filósofos antiguos del Medio Oriente. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, la llegada de ellos trajo una avalancha de sabiduría a Europa y de acceso a documentos importantes. Siguiente por allá, la última, Juan. La invención de la imprenta. Si todo lo que hemos dicho no hubiera sido suficiente, por primera vez en la historia ahora existía la capacidad de multiplicar, de duplicar los documentos en forma masiva a través del invento de la imprenta. Ahora las multitudes tenían la posibilidad de informarse de primera mano de las ideas, en lugar de recibirlas siempre filtradas a través de sus párrocos, de los que estaban en la iglesia. ¿Me doy a entender? Recuerden que las escuelas en la Edad Media estaban controladas por la iglesia también. Entonces, al inventarse la imprenta, todos ahora pueden conseguir en sus manos documentos. Eso estimulaba la alfabetización y la propagación de las ideas de una manera muchísimo más rápida y menos controlable por la iglesia. ¿Hasta aquí está claro? Estas fueron las causas que facilitaron el surgimiento del Renacimiento. ¿Y cuáles fueron sus efectos? Bueno, vamos a mencionar 7 de ellos. 7 efectos o resultados que el Renacimiento produjo. Empezamos con el primero ahí atrás. El triunfo gradual del materialismo. Muy bien. Obviamente, si la clase emergente es la clase media por causa del intercambio de bienes y servicios, lo cual les redituó riqueza, esto comenzó a ser una prioridad para mucha gente. Número 2. La nueva concepción individual como un ser autónomo independiente. Ahora el hombre es importante no por el grupo al que pertenece, sino por ser hombre en sí. Número 3, acá adelante. El interés en el estudio serio y crítico de las Escrituras. Gracias. Entonces, antes la iglesia regulaba el conocimiento de la religión y de la fe. Ahora, cuando empieza a haber acceso a las escrituras, ahora ya la gente puede consultar, empezar a consultar por sí misma. Número 4, ¿verdad? 4. El triunfo del principio, el fin
Uno de los renacentistas más populares de la época fue Maquiavelo, y él escribió varios libros criticando los abusos mayormente políticos. Entonces, a él se le atribuye ese lema de el fin justifica los medios. Entonces ya no importa cómo lo consigas, con que lo consigas, se vale, ¿verdad? No le hace que sea indebido el medio, pero si el resultado es el que buscas, pues se vale. El número 5, por favor, acá, ¿o quién sigue? Sí. El surgimiento de un nuevo y gran interés por conocer el mundo en que vivimos. Ya habíamos mencionado desde el capítulo anterior cómo Marco Polo en la Edad Media comenzó a hacer aquellos famosos viajes, traer reportes, historias de los lugares, de los productos que existían allá en el lejano oriente. Esto despertó mucho interés de los reyes y de los nobles de Europa. Y después ese interés se contagió a la población completa. No solo por Marco Polo, pero obviamente también los reportes de los cruzados, toda la llegada de los orientales a Europa con lo que contaban. Esto generó mucho interés en conocer el mundo. Siguiente. Un énfasis en el idioma común de cada región en lugar de latín. Entonces, antes el latín era el idioma universal, pero gradualmente la identidad nacionalista produjo que las comunidades le dieran prioridad a sus lenguas regionales. Y esto fue gestando entonces un mosaico cultural. Y finalmente, siguiente de atrás. El apogeo formal del movimiento humanista. Finalmente, el centro de todo el Renacimiento vino a ser el hombre. El Renacimiento empezó centrado en Dios, pero llevó la transición gradual y terminó en una esencia central en el hombre. Muy bien. Bueno, así hemos dado un breve repaso al tema del Renacimiento y esto nos explica por qué el cristianismo se debilitó, entre otras causas externas, por esta manera diferente de pensar, completamente diferente a lo que había sido el control de la mentalidad europea bajo el régimen del cristianismo. Perseguidor, ¿verdad? Ok, ahora vamos a hablar del humanismo. Ya hablamos en el último de los puntos que un efecto fue el apogeo formal del movimiento humanista. ¿De qué estamos hablando al mencionar el humanismo? De lo siguiente. El humanismo es el movimiento cultural y filosófico nacido del Renacimiento que hace del hombre el centro del interés en todas las ramas del estudio de la ciencia y del arte, sin la necesidad de la creencia en Dios o en la religión. Entonces, en una frase, el humanismo es, el hombre es el centro de todo. ¿Qué es el humanismo? El hombre es el centro de todo. Dentro del humanismo hay espacio para creer en la religión, siempre y cuando sirva a los intereses del hombre, porque el humanismo es, ¿qué es el humanismo? El hombre es el centro de todo. ¿Qué es el humanismo? El hombre es el centro de todo. Pues esta manera de interpretar el universo en donde el hombre es el centro de todo, se llama ¿cómo? Humanismo. Si para ese fin ayuda a creer en Dios, entonces no se desecha la religión, pero tampoco se considera el centro de todo, porque ¿qué es el centro de todo? El hombre. Y a eso se le llama Humanismo. humanismo. Entonces, eso es el humanismo. El Renacimiento y el humanismo no es lo mismo, pero sí fueron de la mano. ¿Se dan cuenta? ¿Ven la relación que hubo entre ambos? El Renacimiento era una nueva manera de interpretarlo todo, que condujo eventualmente al humanismo. ¿Está claro? Ahora vamos a conocer las características principales del humanismo. Vamos a darle la oportunidad a los alumnos de que tomen nota, y si usted quiere copia de las notas, como puede ver ahí, usted necesita solicitarlas por correo electrónico y gratuitamente le hacemos llegar una copia para que usted pueda también tomar sus apuntes. Ahí le mandamos su copia digital. Vamos a hablar de 4 características del humanismo. Número 1, en el humanismo, la mente humana es capaz de interpretar correctamente la evidencia de la historia. La mente humana puede interpretar correctamente la historia. Ya no necesito que la iglesia me interprete la historia, yo me la interpreto solito.
Yo puedo hacer eso. Es decir, es darle permiso a la mente para releer e interpretar. Número 2, segunda característica del humanismo. Esta manera de pensar implica una autosuficiencia por parte del hombre, excluyendo a Dios, excluyendo su revelación. Ya no necesito que Dios me diga, ni necesito la Biblia. Esa es una característica del humanismo. Es el hombre, para ser más exactos, es la razón. El razonamiento es la medida de todas las cosas. Y esto fue un rechazo a la doctrina de la depravación total del hombre. Entonces ahora el hombre es visto como el pináculo de la razón. No es tan malo. Es bueno el hombre. Y es bueno y puede interpretarse y abrirse camino sin necesidad de Dios. Eso dice el humanismo. Tercera característica del humanismo. El humanismo da prioridad a las fuentes primarias. Se toman en cuenta los escritos griegos originales, los escritos latinos tempranos, los detalles de la cultura y de la geografía de los movimientos judeocristianos. Ya no nos conformamos con lo que nos digan aquí, vámonos a las fuentes. Vámonos a las fuentes del cristianismo, a las fuentes de la filosofía, o como se decía en latín, ad fontes. Eso significa ad fontes, a las fuentes. Esto expresaba la desconformidad, la no conformidad con aceptar las cosas solo porque alguien lo decía. Esa manera de pensar que tenemos actualmente se lo debemos a ello. Decir, ¿y por qué? ¿Quién lo dijo? ¿De dónde lo sacaron? Esa es una evidencia de que queremos ir a las fuentes, no queremos conformarnos con las especulaciones. ¿Verdad? Muy bien. Que es una de las esencias de las maneras del pensamiento científico. Y número 4, cuarta característica del humanismo. El humanismo ve al hombre como el individuo con valor intrínseco. El hombre tiene derecho a desarrollar su propia personalidad. ¿Cómo era antes si no era así? Bueno, el individuo tenía su valor en proporción de la comunidad a la que pertenecía. ¿Me doy a entender? Ahora el hombre no es importante por causa del grupo al que pertenece. El hombre es importante por ser hombre. ¿Me explico? Que eso no tiene nada de malo. Desde la perspectiva bíblica, el hombre es valioso por ser hecho a imagen y semejanza de Dios. No por ser parte del clero, no por ser parte de la nobleza, no por ser parte de la burguesía. El hombre es valioso por ser hombre. En el humanismo, el hombre tiene un valor intrínseco como individuo. Tiene el derecho a desarrollar su propia personalidad. Nadie debe forzarlo a hacer lo que otros quieren. La gente, bajo el humanismo, dice, yo tengo mis gustos y mis disgustos. A mí no me gusta eso. A mí yo prefiero esto. Esa es la mentalidad humanista. Ustedes no lo ven así, pero así no era. En el pasado, el orgullo de una persona era pertenecer a un grupo y todos se vestían iguales. De hecho, en algunas culturas todavía sucede así. ¿No es cierto? Ahora no. Llegas tú y te vistes de una manera y resulta que hay otra persona con el mismo modelo de camisa que tienes tú, de vestido. No, ¿verdad? Porque el individualismo ahora es lo que predomina en esta era humanista, ¿verdad? Esto es algo que no existió por más de 1000 años. Entonces ahí tenemos algunas de las características del humanismo. ¿Está claro? Ahora, deben de saber que no todo el humanismo fue igual. El humanismo se puede subdividir en diferentes énfasis y también en diferentes regiones, conforme surgió en Europa. Hablemos un poco más de eso. Vertientes humanistas. El humanismo se dividió en dos vertientes, la del norte y la del sur. El humanismo del norte, mayormente en Alemania, Holanda y parte de España, tuvo interés en lo religioso, en lo bíblico. O sea, vámonos a las fuentes del cristianismo, a las fuentes de la teología, a las fuentes de los estudios y escritos bíblicos. Entonces, ese fue el interés del humanismo del norte de Europa. Un interés en lo moral, en la cultura judeocristiana y finalmente esto resultó en la Reforma Protestante.
que ha sido el movimiento que cambió, revirtió la historia del cristianismo. Por otro lado, el humanismo del sur, mayormente en Italia, Francia y parte de España, centró su interés en el paganismo, no en el cristianismo, en las antiguas tradiciones de los escritos no cristianos, conocidos como paganos, clásicos, tanto griegos como romanos. Y especialmente no en lo religioso, sino en lo estético. Diga estético. ¿Qué es la estética? La estética es la parte de la filosofía que se ocupa del estudio de lo que se considera la belleza o lo bello o lo hermoso. ¿Está claro? Entonces el interés del humanismo del sur estuvo más centrado en lo estético, en las bellas artes, en la pintura, la escultura, la literatura, es decir, todo lo que tuviera que ver con la belleza del cuerpo humano. Por eso ese renovado interés en las esculturas y pinturas del cuerpo humano desnudo o semidesnudo para tratar de reflejar lo que se consideraba la belleza desde una perspectiva del interés griego antiguo, que así era también. Y también en el interés de la naturaleza, así como de la cultura grecorromana, resultando al final pues en la degradación, porque cuando el papado se interesa en toda esta perspectiva no religiosa, pero sí sensual, pues obviamente alimentó esa degeneración que ya mencionamos en el capítulo anterior. Y finalmente, pues si el papado caía eso, pues obviamente en efecto dominó, la iglesia se corrompía moralmente. ¿Me doy a entender? No es que el arte en sí es malo, pero es la forma en que se abrazó. ¿Me doy a entender? Con una pasión sensual sobre las cosas sin restricciones espirituales y morales. Bueno, esos son entonces las principales cualidades de los dos tipos de humanismos. Ya dijimos el del norte y el del sur. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de los principales o más célebres humanistas del lado del norte de Europa. Primero vamos a mencionar a Desiderio Erasmo, que él fue católico toda su vida, pero de cuna holandesa. Erasmo se considera como el príncipe de los humanistas del norte. Quizás su mayor aporte fue, entre tantos libros, la producción de lo que se conoció como el texto recibido. En latín se llamó el Textus Receptus. Diga Texto Receptus. ¿Qué fue eso? Bueno, imagínense después de casi 1500 años, mejor dicho, después de 1000 años en el que el idioma griego cayó en desuso en Europa y el latín se impuso como el idioma internacional. Así que todas las obras de teología y de estudio se escribieron en latín durante 1000 años. Quiere decir que los idiomas originales de las escrituras, que fueron hebreo para el Antiguo Testamento y el griego para el Nuevo Testamento, no podían ser consultados fácilmente por los estudiosos europeos porque ya no sabían griego. ¿Me doy a entender? Y aunque supieran griego, no existían manuscritos al alcance para estudiarlos todos. Así que Desiderio Erasmo, humanista de convicción, consigue algunos importantes manuscritos griegos del Nuevo Testamento, los pone juntos y construye el primer Nuevo Testamento griego al alcance de todos. ¿Me doy a entender? Al poco tiempo surge la imprenta y esto hace que el Nuevo Testamento en el idioma original pueda leerse. Ya no se tiene que depender de la Vulgata latina, que era la versión de la Biblia autorizada en la iglesia, sino que ya se puede ir directamente al griego para comparar la precisión de la traducción y también para verificar las verdaderas doctrinas desde la perspectiva bíblica. ¿Me doy a entender? Esto se le debe a Erasmo de Rotterdam, o como se conoce también, Desiderio Erasmo. Él fue el que escribió y a ese Nuevo Testamento se le llamó el Texto Receptus. ¿Me doy a entender? El Texto Receptus, el texto recibido, fue el Nuevo Testamento que se usó para la traducción en inglés del rey Jacobo, que se conoce como la King James.
en el año 1608. ¿Me estoy dando a entender? Y también fue el Nuevo Testamento que usó Casiodoro de Reina y que después también usó Cipriano de Valera. Casiodoro de Reina el año 1560, si no me equivoco, y después Cipriano de Valera en 1602 para revisar el trabajo de Casiodoro de Reina. Ellos usaron el texto Receptus para traducir al español esa versión de la Biblia. Entonces es un Nuevo Testamento importante y lo que Erasmo dio al cristianismo fue importante en su tiempo. Cuando Erasmo compiló el texto recibido, usó los manuscritos que lo mejor que pudo conseguir en su época. 5 siglos han pasado desde que Erasmo hizo su trabajo. Las ciencias bíblicas han progresado, pero a la velocidad de la luz. Hoy existe muchísimo desarrollo en eso y hay versiones más precisas en la actualidad que la que encontramos en cualquier versión de Reina Valera. Sé que no muchos están de acuerdo con eso, pero no necesito pues estar de acuerdo con todos ellos, simplemente es el conocimiento está al alcance de todos, es lo que es. Es muy buena la Reina Valera para su tiempo, fue excepcional, lo mejor que jamás había existido, pero ahora esa versión ha sido superada en muchas maneras por algunas versiones modernas. Sigue siendo buena, sigue siendo la más popular en América Latina probablemente, pero no por mucho tiempo. Entonces, ahí está. No fue el único material que escribió Erasmo. También escribió el Elogio de la Locura, que era una crítica a la ignorancia, a la superstición de la población de la era medieval. También escribió el Caballero Cristiano, que era un llamado a vivir con sinceridad, en pos de Cristo, abandonando los vicios religiosos de su tiempo. Aunque él era católico, él estaba en tanto disgusto como muchos otros de los abusos del papado. ¿Lo voy a entender? Bueno, ese fue Erasmo de Rotterdam. Siguiente, Juan Reuchlin en Alemania. Este era un erudito del Antiguo Testamento. Mientras Erasmo era un erudito del Nuevo Testamento, Juan Reuchlin fue del Antiguo Testamento y él fue uno de los primeros en escribir una gramática del idioma hebreo al acceso de los europeos. ¿Está claro? Seguimos pues con el siguiente que ya mencionamos. Bueno, antes de él vamos a mencionar a Francisco Jiménez de Cisneros, español. Este fue uno de los directores de la Inquisición que mencionamos en el capítulo de las Cruzadas y la Inquisición. Que yo les dije, esto fue una paradoja, como un hombre tan intelectual, tan instruido como Francisco Jiménez de Cisneros, fue la cabeza de una de las instituciones más infames e irrazonables que existieron, pues son cosas que uno no alcanza a entender. Pero él estuvo en la Universidad de Salamanca, una de las más importantes en Europa en aquellos siglos, y era un protegido de los reyes católicos de España. Francisco Jiménez de Cisneros era un intelectual de letras mayúsculas, un erudito que estuvo a cargo de la edición de la Biblia políglota complutense, que en una exposición en un museo de la Biblia a mí me tocó ver una copia de esas primeras en uno de los museos de la Biblia. ¿Y qué era la Biblia políglota complutense? Bueno, era una edición de la Biblia en donde varios idiomas, los idiomas originales combinados con los idiomas más recientes, estaban en una misma página y ahí tienen un ejemplo, una fotografía de cómo se veía la Biblia políglota complutense. Se ve aquí, por ejemplo, se ve el hebreo, acá también hay una extensión y aquí tenemos lo que probablemente ha de ser latín. Entonces, y aquí está el texto griego. Entonces, en esta Biblia tenías todo en una sola página, algo, pero nunca antes visto. Me doy a entender, si era una bibliota así, pero de tamaño, marca grandota, ¿verdad? Seguimos entonces con el ya mencionado. Ahora vamos a entrar con el humanismo del sur. Dijimos, el humanismo del norte era más centrado en los estudios de la religión judeocristiana y sus orígenes. ¿Está claro? Como pudimos ver ya, ahora en el sur, lo contrario, más bien en las artes y en las ciencias seculares y paganas. Primero de los famosos humanistas
del sur italiano llamado Nicolás Maquiavelo, originario de la ciudad de Florencia, donde había grandes familias aristócratas poderosas. Este hombre fue político de carrera. Él escribió muchos libros y uno de los tantos, quizás el más conocido, es el que se llamó El Príncipe. En ese libro él defendió el principio ya mencionado anteriormente de el fin justifica los medios. La idea de que la patria era primero. Primero la patria. La patria debía de ser defendida a cualquier modo. Si era atacando en la guerra, el fin justifica los medios, con tal de defender a la patria. Acuérdense que él era político y no teólogo. ¿Está claro hasta aquí? Bueno, ese fue Nicolás Maquiavelo. Vamos a ver el siguiente. Ya lo van a ir reconociendo porque estos ya fueron más famosos. Su nombre fue Miguel Ángel. ¿Han oído ese nombre? Este fue un artista consumado, escultor, pintor, arquitecto. Quizás una, si no es que la obra más famosa de toda su producción artística, la que se le llama la Capilla Sixtina, donde hay frescos en los techos, en las cúpulas y en las laterales de la capilla que el infame Papa Sixto, creo que fue el sexto, mandó pintar, financiando esta obra de arte que él tanto anhelaba. Y como era tan humilde, el Papa Sixto pues nada más le puso Capilla Sixtina a esa capilla, ¿no? Y se la pintó Miguel Ángel. Y la verdad es que es una cosa hermosa que vale la pena mirarse. Aquí al centro no se alcanza a ver muy bien, quizás a menos que se acerquen. Está la pintura donde se ve a Dios el Padre y extendiendo su mano, su dedo, y del otro lado está Adán desnudo tocando el dedo de Dios, supuestamente. Lo cual era un reflejo de ese espíritu humanista, donde pasa de Dios al hombre la atención. ¿Me doy a entender? Bueno, pero no es los únicos, hay muchísimas pinturas ahí que valen la pena. Y cuando tú ves esas pinturas y dices, ¡qué hermosas pinturas! Y recuerden que esas pinturas fueron impresas en el techo. O sea, ¿cómo las tuvo que pintar Miguel Ángel? No me pregunten. No sé si estuvo acostado o no sé cómo lo hizo, pero de cualquier modo que lo haya hecho, lo tuvo que haber hecho con el brazo hacia arriba. Y ha de haber sido una obra muy agotadora, pero majestuosa. Hasta el día de hoy se puede visitar eso. Siguiente, si el anterior fue famoso, le ganó. Este literalmente fue un genio. Su nombre, Leonardo da Vinci, también italiano. Probablemente este ha sido uno de los hombres más diestros, más habilidosos de toda la historia de la humanidad, al menos de lo que se tiene conocimiento. Fue un prodigioso pintor, matemático, escultor, arquitecto, mecánico, anatomista, paleontólogo, inventor, filósofo, ingeniero, botánico, poeta urbano. Bueno, ¿qué no fue ese señor? Escritor, historiador. ¿A qué no se metió ese hombre? Pero fue literalmente un genio. Hay inventos que diseñó él que todavía se estudian. Ese hombre se adelantó a su época, definitivamente. Grandes esculturas todavía sobreviven, sin contar cantidad de escritos, inventos, ideas. Ese fue un hombre increíble, ¿no? Un hombre increíble. Bueno, con él vamos a dar término a esta serie de hombres ilustres del humanismo renacentista. Concluyamos diciendo que el Renacimiento y el humanismo jugaron un papel indirecto, pero importante, en la decadencia espiritual y moral de la Iglesia. Este lamentable estado produjo una insatisfacción de muchos. Obviamente, esta pérdida en el interés moral y espiritual de las cosas del cristianismo bíblico generó un descontento en mucha gente en Europa en esos tiempos, especialmente gente dentro de la Iglesia. No se quedaron con los brazos cruzados. Muchos hombres pensaron, ¿qué podemos hacer para sacar el cristianismo de este estancamiento? Y así podemos empezar a generar una purificación, pensaban ellos, de lo que es tan valioso. Librar la iglesia de la corrupción.
Eso es lo que llamamos movimientos pre-reformadores y va a ser el objeto del estudio del próximo capítulo, que será el 12 de esta serie. Y ahí los espero.